¿quién dice qué es ciencia? ¿Cuándo algo se considera científico? Digo, ¿cómo se llega a ese consenso? ¿Es un consenso? ¿Qué onda? Bueno, Cuando se dice, bueno, la ciencia dice... ¿Qué es que la Primero, ¿qué es ciencia la ciencia? diga? ¿Quién dice que es la ciencia? Yo hice exactamente esto y me dio exactamente esto. Lo publico acá. Vos venís, haces lo mismo y te da otra cosa, bueno, discutamos. Eso es, creo que la ciencia, que bueno, justamente no tiene verdades absolutas, porque bueno, yo hice esto, vos lo podés refutar y podemos ir así construyendo el conocimiento, si existe tal cosa como construir el conocimiento, digamos, ahí es como se va formando todo lo que sabemos, pero muchas veces con reglas que deberíamos o que tal vez está bueno discutir, hacerlas más justas para nosotros, que somos latinoamericanos, que nos cuesta, tenemos universidades increíbles y tenemos científicos y científicas increíbles que de todo el mundo quieren que vayan científicos argentinos, somos recontra respetados, un egresado de Argentina puede conseguir trabajo en cualquier lugar del mundo justamente porque tenemos una escuela impresionante, tenemos una academia impresionante y también los científicos argentinos y científicas argentinas también son buscados en todo el mundo. Pero bueno, también hay cosas que deberían mejorar. Juan Manuel Carballeda es doctor en biología, docente, además es investigador del CONICET y miembro del Gato y la Caja, colabora con medios gráficos y audiovisuales, es de Piscis. Sí, ¿no? Y me acompaña hoy, No Era Por Acá. Hola, Juan. Ay, gracias, muy contento de estar acá. Me encanta el estudio y está bello. La idea y todo. O sea, igualmente probablemente la cague. Varias veces. ¿Te autopercibís de Piscis o no le das mucha bola? No sé, no, imagínate. No siento nada no me interpela para nada mi signo y de hecho lo sé de casualidad. Yo te quiero decir que para nada me intimida todo tu currículum, para nada. No. Cero. Es mantenerse durante tiempo haciendo lo mismo. Porque cuando recién te contactaba para esta entrevista, sí. Un poco que el tema que yo había pensado es hablar sobre la universidad y sobre la universidad como mandato, como el mandato de la academia. Y bueno, qué mejor que alguien que pasó una buena parte de su vida en la universidad. Sí, el mandato de la universidad hecho persona. Vos sabés que yo este año dije... Este año me di cuenta que la universidad era un mandato para mí, que en realidad no, primero que no la necesitaba, que no es tu caso, porque medio que si vos no hubieses pasado por la universidad, claro, no, la carrera sí, hubiese sido muy complicado. Pero que no la necesitaba y bueno, ocurrió algo medio poético que terminé dejando la universidad como alumna y volví como docente. Tremendo. Espectacular. Sí, cosas. Bueno, les mandamos un beso a mis alumnos si están viendo esto. Es obligatorio verlo, ¿o no? Aparte, mira, casi. O sea. Yo no lo puedo decir eso de mi propio producto, pero si ya lo está diciendo Karma, me parece que es para prestarle atención. ¿Siempre quisiste ser científico? Yo creo que sí. A ver, en la escuela me iba muy bien en biología, me gustaba, me enamoré de la biología. Creo que es muy importante la educación media, la educación secundaria. Yo, por suerte, fui un secundario donde tuve docentes increíbles y me enamoré de varias cosas. Me enamoré, por ejemplo, de historia y biología. Pero con biología tenía una facilidad muy particular y me gustaba mucho y de hecho seguí viendo a mi profesor de biología después de egresado. Si está viendo esto le mandamos, igual hace mucho que no, él da clases en el CBC y bueno, y dije, sí, es esto, es biología. Y fue bastante complejo porque capaz ya hablemos más adelante, pero yo me egresé en el 2001, era todo muerte y destrucción realmente, y ingresar a una carrera con una salida laboral acotada, como es biología, digamos, uno puede, de todos modos ahora en este momento está habiendo más oportunidades en la industria privada y está creciendo otras formas de vivir, de ser biólogo, pero en ese momento era muy difícil, incluso no había carrera de investigador, no había ingresos a la carrera de investigador. Igual eso no lo sabía yo cuando entré más o menos, más que nada porque me encantaba la biología. Y estando en la carrera, bueno,
ahí empecé a ver los posibles futuros y me gustaron mucho los virus y dije, bueno, hagamos un doctorado. Hice un doctorado en virus, después un postdoctorado y después entré a la carrera de investigador y bueno, acá estoy. No sé si en algún momento dije, yo quiero ser científico, sino que me gustaba mucho la ciencia o entender formas de vida o entender estrategias que usan ciertos organismos y eso me volvía loco y bueno, y seguí en esa carrera. No sé si hay no sé si fue un yo quiero ser científico. Dije, bueno, yo quiero ir más o menos por acá. Una joda y quedó. Exactamente, yo soy eso, ¿eh? Sí. Quería justamente hablar un poco de eso, claro, porque cuando hablábamos un poco de 2001 y de cómo lo vivió cada uno, yo igual no tengo mucho para contar de 2001 porque tenía 7 años. Solamente me acuerdo... La verdad que sí. Lo único que me acuerdo era el ruido que llegaba a casa de... Yo vivo muy cerca de Plaza de Mayo y se sentía como... Tremendo. Tipo, un escenario un poco violento para una persona de 7 años. Claro, murió mucha gente. Total. Digo total, no hay forma boluda de que suene total. ¿Cómo viviste tus 17 en 2001? O sea, yo digo, 17 años, estás terminando el secundario. Sí. Yo a mis 17 años, bueno, caos. También vamos a hablar de caos. Sí, hablemos caos con K. ¿Cómo viviste tus 17 años eso? En 2001 y teniendo que tomar una decisión tan importante, no digo que todas las personas a los 17 años tengan que saber lo que van a hacer, pero generalmente para la carrera que arrancaste vos, es medio como arrancar y eso, termina cuando... Doctorado. O nunca. Sí. El escenario era muy desolador. Realmente, yo, digamos, terminé la secundaria en ese ruido tremendo que fue fines del 2001 y empecé la facultad en ese silencio espantoso que era la crisis. Digamos, yo tengo esa sensación como de mucho silencio, como de que todo estaba parado, que no pasaba nada. Creo que fue eso. El 2001 lo recuerdo, o sea, mi sensación, yo también era chico, tenía 17 años, pero siento mucho ruido en el 2001 y mucho silencio en el 2002, 2003 hasta que empezó a aprenderse. Siento como que estaba todo parado en esa época y era difícil. Igualmente yo también fui un poco a ciegas, no sabía muy bien qué quería, ¿no? Y me parece que está buenísimo no saber qué querés a los 17 años y buenísimo, y empiecen un montón de carreras si tienen 17 años. Si están viendo esto, empiecen todas las carreras que quieran y después pueden cambiar todas las veces, no pasa nada. Realmente no pasa nada, o sea, van a perder el trabajo seguro, no importa a qué se dediquen. Claro. Imagínate si estábamos en el 2001, donde nadie conseguía trabajo. Por suerte mis viejos no pasamos muchos problemas económicos. Si bien nos ajustamos como todos, o sea, no nos íbamos de vacaciones, nada, pero nunca faltó nada y pudimos atravesar... La crisis del 2001 bastante bien, digamos, yo no tenía, por ejemplo, la urgencia de ir a trabajar, que sí a muchos les pasa cuando terminan la secundaria. Yo me pude dedicar a estudiar y nada más, hasta casi terminar la facultad, y así que personalmente no me pegó, pero sí la situación y sí esa sensación de que no pasaba nada. Y después viendo para atrás, o sea, sabiendo que, por ejemplo, escuchando las historias de cómo era el sistema científico en esa época, que, por ejemplo, mis compañeros que por ahí eran un poco más grandes me contaban, era realmente desolador. Había institutos que tenían que, por ejemplo, apagar los freezer porque no había plata para la luz, o que se juntaban a, pensar experimentos que alguna vez tal vez se iban a hacer porque no había nada. Era muy... La época fue muy dura para el sistema científico hasta que empezó a crecer de nuevo, hasta, lo que todos sabemos, ese por ahí 2010 de esplendor y recuperación, y científicos que venían de afuera, científicos y científicas que venían de afuera, y todo eso que vimos, pero fue todo un camino que yo lo hice medio como un chico, sin saber muy bien dónde me estaba metiendo. Y bueno, creo que eso es la sensación 2001. Bueno, ahora se van a cumplir 20 años de 2001, sí. Y como yo tengo esta intención de explicar, y en realidad explicar y explicarme un poco a mí misma, porque repito esto, no me acuerdo, pero como un 2001 para Centennials, de
lo recordamos tanto como algo traumático y después nos viene casi 20 años después una pandemia. ¿Sentís un clima parecido? ¿Sentís que es peor? ¿Sentís que no es imposible compararlos? No lo pensé. Yo creo que no es comparable. Digamos, esto es una crisis global además. No creo que sean comparables la crisis del 2001. Siento, tal vez, no, aparte yo era chico, no, o sea, porque 17 años sos un niño prácticamente, y no me acuerdo, o sea, no tengo la sensación tan fresca, aparte de la pandemia esta que estamos atravesando, o terminando de atravesar, o lo que sea. Y además pienso que entender lo que nos pasó en la pandemia no es algo que podamos responder ahora. Yo creo que tiene que pasar tiempo hasta entender lo que nos pasó. Yo creo que en el 2002 vos no entendías lo que había pasado, por más edad que tengas en ese momento. Creo que necesitas un tiempo para digerir todo lo que pasó en esa época tremenda y en esta época tremenda también. Así que creo que a primera vista creo que no son comparables, pero no sé si hay respuesta todavía. Para mí hay que esperar un poco para entender bien qué nos pasó. Yo había prometido que no te iba a hacer hablar de la palabra con P. Es verdad, y ya empezamos. ¿Y qué vamos? 3 minutos y ¡pa! Pandemia. Vamos a hablar de la televisión Sí. Ahora. Pasamos drásticamente un tema. No sé si te enteraste. No sé. Levantan el programa de Sí. Tinelli. Un momento The End of an histórico. Era. Sí. El rey de la televisión ha muerto. Sí. Coscu lo mató. Sí. Tremendo. ¿Qué programas de TV te acordás de esa época de los 2000, early 2000, finales de los 90? Bueno, me acuerdo de en esa época que era video. Bueno, y ahí fue el momento que el presidente de la Rúa, un momento histórico en la televisión, el presidente yendo al programa de Tinelli, equivocándose a la salida, equivocándose con el nombre de la esposa de Tinelli. Y creo que eso realmente fue. Y en otras elecciones también tuvo muchísimo impacto político el programa de Tinelli. Creo que, por ejemplo, en las elecciones del 2009, el impulso que le dio a un candidato ese programa lo hizo ganar. O salió del desconocimiento, lo que sea, pero sin duda tuvo impacto, y cuando hacía esos gran cuñados y esas cosas, obviamente tenía muchísimo impacto después electoral. Así que, bueno, obviamente me acuerdo del programa de Tinelli. No sé, yo era muy chico. Por ahí, más de antes, había un programa de entrevistas que hacía Polosecki o algo así. ¡Oh, bueno! Pero es un heavyweight. Sí. Y eso, y hay algunas en YouTube, algunos pedazos todavía. Y no sé, pero era bastante chico, pero me volvía loco con eso. Con esas entrevistas que creo que eran en Canal 7 no sé si martes, un día de semana, que después es terrible, muchas se perdieron porque los cassettes se regrababan en todo lo que fue la crisis que después terminó en el 2001, así que creo que no está todo disponible. Después miraba, Grande Pa, programa por el cual se paraba el mundo. Vos no el Succession de ese momento. Claro. Pero creo, los miércoles era y se detenía el mundo, medían tipo 50 puntos de rating. Así que bueno, me acuerdo de esos programas que, y aparte no había muchas opciones. Sí. Creo que cable tuvimos tarde y nunca me enganché mucho con la televisión. Hoy en día no puedo ver muchas series, me disperso mucho. Así que esos recuerdos, ya se hablando, me estoy yendo, pero tengo esos recuerdos de la tele de esa época. Sí, en 2001 tenías 17, sí. Tus 22 fueron 5 años después, en 2006. ¿Estoy haciendo bien las cuentas? Porque yo sé que tenías 22 en esa foto. A ver. En tu participación estelar de chico lindo que le hace ojitos a Marcela Klosterboer. 21 tenía, me parece. 21. Fue en el 2003. ¿Cómo fue eso? Es en la FADU, ¿no? No, en Exactas. En Exactas, claro. En yo el edificio FADU al lado. Fue espectacular, uno de los momentos más importantes de mi vida. ¿Has contado esta historia? Sí, la he contado, sí. Bueno, pero esta, no. Ahora voy a contar cosas que nunca conté. No, sí.
No, había ido a la facultad, tenía que hacer un trámite, ponerle una cosa así. Era mi primer año, en ese 2003 de silencio que describíamos antes. Hasta que llegó él. No, Igual sí. Fui a la facultad, creo que era la primera temporada de Los Simuladores. Creo que fue 2003 Sí. primera temporada, 2004 segunda temporada. Encima uno de los mejores episodios. Uno de los mejores Sí. episodios. Uno de los mejores episodios. Es el efecto Carva. The Carva Effect. Yo fui a la facultad a hacer un trámite, una cosa así, de casualidad, y era, creo que vacaciones de invierno, o en esas semanas que todavía las clases no empiezan, y estaban filmando Los Simuladores en un aula muy grande. El aula 6 del pabellón 2 entran, no sé, seguramente 250 personas, y no tenían extras. Y era una escena en particular que entraba Marcela, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de ella, entraba al aula y se sentaba en una clase de historia, le hablaba al profesor, le sonaba el celular y se tenía que ir. Esa era toda la escena. Y necesitaban extras para poner en ese aula gigante, imagínate, aparte Cifrón necesitaba todo, era increíble verlo dirigiendo, aunque en ese momento. Y entonces a cada uno que entraba venía alguien a decirle, bueno, ¿querés estar de extra en Los Simuladores? Y todos decíamos, obvio. ¿Boludo? Claro, creo que nadie les dijo que no, jamás. Pero igual tampoco había tanta gente, porque imagínate, en una época sin clases, no había mucha gente. Entonces, bueno, igual todos los que entrábamos íbamos yendo, y después, sentados en el aula, nos sientan en distintos lugares, nos dan indicaciones de qué había que hacer, y el director se para frente al aula y me señala y me pregunta si me puedo parar. Obvio. Aparte, nada, sos el director de Los Simuladores, hago prácticamente cualquier cosa. Me paro y yo creo, o sea, lejanamente, muy lejanamente, yo tenía en ese momento con mi peinado... Tenías es un muy buen cameo. Es muy buen director. Pero yo creo que tenía un parecido lejano con Gastón Gaudio en ese momento. Pareja de Marcela Klosterboer en ese momento. Entonces, yo creo que por eso me eligen a mí y me llaman y me ofrecen, me dice, ¿te quedas un par de horas más y hacemos un par de primeros planos con vos? Por supuesto. Obvio, Damián. Sos el director de Los Simuladores, ya sabés la respuesta. Y bueno, nos quedamos ahí, me quedé ahí como 8 horas, me invitaron a comer con el catering, todo. Muy divertido fue la situación. Y la cuestión es que, bueno, yo tenía que me hacían un par de primeros planos, porque cuando ella entraba al aula, yo la tenía que mirar. Cuando le sonaba el celular, ella se daba vuelta y ahí nos mirábamos. Yo le tenía que hacer una carita, imagínate yo lo que transpiraba en esa situación. Aparte, la mirada no es que la haces en un segundo, la mirada son 20 minutos de una cámara acá, otra cámara enfrente. Bueno, hacé la carita, no me sale, ¿qué carita le tengo que hacer? Bueno, hoy no lo puedo ver, hoy cierro los ojos en el momento porque me da mucha vergüenza. 20 años después, casi 20 años después. Deberías estar orgulloso. Es una gran escena. Un gran cameo. Esa es en una escena, después, y terminó estando en 3 escenas. En una segunda escena, Sí. en la que ella pasa por el comedor caminando y yo la miro y me agarro la cabeza y miro a otro como diciendo, es hermosa o algo así. Y en la última escena, en la que la historia es que ella tenía trastornos alimenticios. Sí. Quería ser modelo. De hecho, en el momento que le suena el celular, la llaman de la agencia de modelos. Una agencia de modelos horrible y además espectacular la vuelta que le dan. El crimen el tribunal del precrimen. Espectacular. El alegato de Ravenna al final. Claro. No, es... Exactamente, un capítulo bastante psicodélico también, con ese Ravenna espectacular. Sí. Bueno, y entonces en la última escena... ella estábamos comiendo en el comedor, le vuelve a sonar el celular, ahí nos miramos, ahí le hago una carita que me responde y ahí va al baño
Y en lugar de ir a vomitar, porque ella era bulímica, se pinta los labios y se va. Y es el fin del capítulo. En realidad el final termina en un modelado de personas no hegemónicas y él, el director de la agencia, como curado después de todo esto. Una cosa rarísima. Sí, eso fue... Bueno, te tengo que traer de vuelta al mundo de la ciencia. Bueno, sí, ok. Pero, ¿alguna vez consideraste otra disciplina, oficio, lo que sea, que no fuera la ciencia? Yo creo que en este momento me lo estoy... Esto era terapia, ¿no? Es un poco como terapia. No sabía que... no entiendo lo de los micrófonos, pero no importa. Y las cámaras, raro, ¿no? Bueno, no importa, deben estar apagadas. Todo esto está apagado, obviamente. Bueno, sí, digamos... Yo últimamente soy investigador del CONICET, qué sé yo, doy clase en la facultad, siempre me gustó mucho la docencia y últimamente me dediqué bastante a comunicar, a hacer comunicación de la ciencia. Siempre tuve hace ya 3 años una columna en una radio que después se convirtió en un programa que conduje un tiempo en Radio UBA. Después hago columnas de hace 2 años en Congo. Ahora conduzco un programa los sábados a la noche. Entonces, digamos, toda la parte de comunicación me está gustando cada vez más. Y me encanta, y no sé si me dedicaría a esto solo, pero digamos, no, tal vez estoy yendo por un camino no hegemónico de la carrera científica, tal vez dedicándome mucho a la comunicación. Y bueno, con Gato, por ejemplo, cuando empezó la pandemia hicimos un podcast diario, escribimos 2 libros, bien. Uno de ellos lo tengo en mis manos. ¿Qué se puede conseguir? Breve Atlas, yo pensé que era mío. No, era prestado. Mirá. Y fue como... Bueno, mirá, y te hubiese traído. Sí es mío. Este sí es mío. Es mi culpa. Te tenía que Fiebre, breve colección de epidemias. Sí, sí. Pero no vamos a hablar de pandemias ni de epidemias acá. Bueno, fiebre, breve colección de... PIP. Así que, digamos, no, nunca pensé en abandonar, pero sí tal vez a usar parte de mi tiempo en comunicar, que me gusta mucho. Y creo que algo funciona, me gusta mucho contar historias y creo que también puede servir para contar cosas, para explicar cosas. Yo empecé a usar historias que no sé, que me fui enterando, que me fueron llegando. Las empecé a usar para dar clase, por ejemplo. Hay algunas historias de ciertos experimentos que se hicieron en ciertos contextos tremendos. Por ejemplo, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, 2 investigadores que trabajaban en la París sitiada y, bueno, de día peleaban en la resistencia contra los nazis y a la noche se metían por unos... conductos al laboratorio. Igualmente, también discuto mucho esa visión del científico héroe, me parece que es bastante equivocada, pero la historia por ejemplo, esa historia, para contar lo que estos 2 investigadores habían descubierto, que es cómo hacen ciertas células para regular la expresión de ciertos genes, es decir, cuando prenden un gen u otro gen en bacterias, contar este contexto funciona mucho, y entonces siempre usé contar historias como empuje o como ayuda para explicar, y bueno, creo que eso, me estoy dedicando bastante a la comunicación, también a la docencia y la investigación, así que no es que si consideré abandonar o cambiar de rumbo, pero sí usar parte de mi tiempo en otras cosas. Cuando decís lo del científico héroe, quizás también producto de que por mucho tiempo la universidad fue un mandato para mí. Sí. Me da esta sensación. Porque estamos en terapia también. Obvio. Todo este proyecto audiovisual es muy terapéutico. Mirá, bueno, ojo. Bueno, yo he dejado terapia también. Justo, cuando empezaste... Fue o psicoterapia o un proyecto autogestivo. Y el proyecto autogestivo lo puedo monetizar, la terapia no. Entonces, así nació No Era Por Acá. De hecho, No Era Por Acá nació... por una crisis existencial que tuve. Yo por cada crisis existencial que tengo, sale un proyecto.
Sí, Ok. yo necesito estar en crisis permanentemente. Quizás un poco más leves, pero vienen bien. Pero con lo que es la gente de ciencia, Sí. siempre me dio esta sensación de que... nada, qué laburo que hacen. Y que no necesariamente son personas superdotadas. Bueno, puede haber gente que sí, obvio. Pero en realidad es más como la gente que estudia mucho, mucho y eventualmente lo entiende y mejora y después no entiende algo y lo estudia mucho y así durante años. Totalmente. Pero si alguien quiere ser científico en la Argentina, ¿cómo es esa carrera? Y bueno, obviamente, ¿qué cosas le ves que decís, esto debería cambiar, estas son trabas, esto es como, no está ayudando a nadie? Este es el momento en el que tiras todo el hate y suben las vistas. Bueno, los siguientes Todo lo que investigadores me caen mal. Anoten. No, bueno, primero de sacar la visión de científico héroe me parece muy importante. Y es gente que trabaja, en realidad es un trabajo. Y de hecho, el trabajo más, el trabajo de obrero es el que hacen quienes están en los primeros estadios del sistema científico, los becarios y becarias. Y en realidad lo que hacen es un trabajo, y es un trabajo recontra arduo, recontra difícil, en el sentido de muy minucioso. Es minucioso y muy frustrante. Sí, eso. Vos cuando haces cualquier experimento que hagas, lo empezás a hacer sabiendo que lo más probable es que salga mal. Siempre. De eso se trata. Entonces, somos personas que atravesamos un camino muy frustrante y donde pasan bastantes cosas que habría que mejorar. Así que eso, primero, no somos héroes, son personas que, bueno, estudiamos una carrera bastante compleja, donde hay que estudiar mucho, donde muchas veces el hecho de tener que trabajar es una traba. Mi facultad tiene una carga horaria tremenda, que muchas veces es casi incompatible con trabajar, y ahí empezás a ver diferencias, porque, por ejemplo, para entrar al sistema científico, en estos primeros estadios que decíamos de becario-becaria, es fundamental el promedio de notas que vos tenés durante la carrera. Y obviamente si trabajás tenés menos tiempo para estudiar, estás mucho más cansado o cansada, y eso suele repercutir en el promedio, y eso termina repercutiendo en el ingreso a toda esta carrera que empieza en el estadio de becario. Entonces ese es un tema. Hay intención de mejorarlo. Por ejemplo, se dejó de poner límite de edad. Ahora podés entrar a cualquier estadio del sistema a cualquier edad, cosa que está buenísima. Claro, porque, si no te dan los números. Claro, te retrasás un poco, estudiás otra cosa y cambiás, y ya se te hacía complicado porque tenías, bueno, las edades máximas para ciertos eslabones de la carrera, pero sigue siendo ese un problema en los primeros estadios de la carrera. Después hay un montón de problemas. Nosotros tenemos un sistema científico que está bastante concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Es un sistema que le cuesta mucho ser federal. Yo por ejemplo, en este programa de radio que hablábamos, muchas veces entrevistamos a científicas que están por ejemplo, en el norte del país o en el sur, y muchas veces es complejo incluso que lleguen reactivos. Entonces, bueno, tenemos un sistema que está bastante concentrado, que suele ser muy competitivo y bastante injusto en quienes puedan ingresar a la carrera. Y después hay muchos problemas, creo yo, pasa mucho, no sé si en tu ambiente, mucho pasa que hay muchos egos muy grandes. ¿Cómo te parece? No sé si saben No, en el periodismo no pasa eso. No, pues si somos todos... Mira, yo... Hay uno que ganó, esto lo tengo que decir porque lo conozco. Por favor. Hay uno que ganó el Martín Fierro de revelación al periodismo, que a mí en un camarín me dijo, el periodismo está muerto, dedicate a otra cosa. Yo te conozco a vos, yo sé quién sos y vos sabés quién soy. Listo, te dije todo. Vos tuviste un Martín Fierro en tus manos. Gracias a Gisela Busaniche, que también... Gisela Busaniche,
me dio un Martín Fierro y me permitió conocer entre mucha gente muy valiosa a Carva también, porque fue en El Es Fin cierto, Sucede que te en El conocí. Fin Sucede sábado a la noche era o domingo. Espectacular, re buen programa. Y le mandamos un Le beso. mandamos un beso a Pero ¿y cómo es un Martín? Ahora volvemos, pero ¿cómo es un Martín Fierro? Es pesado, es mi sueño tener. ¿Ves? Mi sueño es tener un Martín Fierro en la mano. Un Martín Fierro es bastante pesado. Sí. No puedo chequear si el material estamos hablando de real gold. No. Probablemente no. Sí, Pero no, aparte lo vendo, ya. Pero sí es bastante pesado. Una lástima que ya dejé de tener ganas de tener uno en la mano. Así que no me busquen, no me llamen porque no voy a estar. Egos. Egos. En el periodismo, egos en el espectáculo, egos Claro, en la ciencia. Muchísimo. Y creo que es un gran problema del sistema científico. Y suele pasar, qué difícil, estamos entrando en un tema muy empantallado. Terapia. No me importa porque esto es terapia. Y además esa cámara no está filmando, esto no está grabando, así que no hay problema. Suele pasar también que hay muchas situaciones de maltrato laboral, que es algo que yo quiero cambiar, digamos, es una de mis banderas, entre comillas, de las cosas que más me interesa cambiar, porque suele pasar que en los estadios, en estos que hablábamos de los pibes y pibas, que son los obreros y obreras de la ciencia, los becarios, suelen muchas veces generarse situaciones bastante complicadas en laborales con directores o directoras que muchas veces, tienen muchas veces egos muy grandes y suelen tratar muy mal a chicos y chicas que terminan, que lleva a situaciones muy, muy feas, muy violentas y de mucho malestar. Cuando decimos que justamente es una carrera frustrante, digamos, que hay que ir con esa frustración, que hay que sostenerla, digamos, se necesita un contexto, porque es una carrera de persona suele estar muy mal paga o sin derechos laborales, porque son becas, no están consideradas trabajo, y esa es otra discusión, pero en un contexto de precarización laboral, en un contexto de mucha frustración, porque muchas veces lo que uno hace no sale, con muchísima competencia, porque uno entra en una carrera que hay que seguir avanzando, y eso hace, para eso tenés que competir con compañeros y compañeras para seguir escalando en ese sistema. Muchas veces se dan situaciones de maltrato laboral muy, muy, muy complicadas, que creo que es una de las grandes deudas de nuestro sistema científico, que mejoró muchísimo, digamos, que de nuevo, yo empecé la carrera cuando esto era el desierto, cuando no había nada, cuando se iban todos los científicos, muchos se recibían y el camino era afuera, digamos, no había otra opción, pero bueno, creo que hay cosas que hay que seguir mejorando, y bueno, a eso iremos, espero. ¿Y hubo algún momento dentro de toda tu carrera académica que la ciencia te haya dicho, te haya hecho decir, he caminado hasta acá y me doy cuenta que no era por acá? Que es el título de mi programa. ¡Claro! ¡Qué bien! Elegido por algo. Sí, muchas veces. Porque justamente es un camino muy difícil, y cada paso grande suele ser muy, muy estresante. Por ejemplo, terminar un doctorado es una situación recontraestresante. Que, bueno, nada, uno se replantea todo el tiempo. Después cambiar de un lugar donde trabaja, irte a otro laboratorio, tener que mantener tener que publicar lo que uno hace, que podemos pasar por ahí también, pero digamos, en cada etapa suele haber momentos en los que decís, por favor, basta de esto. Pero, de nuevo, es hermoso hacer ciencia. Además, es un recontra privilegio, porque trabajamos de pensar experimentos y ver si la cosa esa es como nosotros pensábamos o no, digamos. Es un gran privilegio. Bueno, es una carrera hermosa, y bueno, en mi caso me permite dar clase también, que es otra cosa que me gusta mucho. Así que dije varias veces, no es por acá, pero seguí en ese camino. Y en relación a esto, nosotros ya lo hemos charlado un poquito, pero digo, con todo este panorama que vos mostrás, ¿quién dice qué es ciencia? ¿Cuándo algo se considera científico? Digo, ¿cómo se llega a ese consenso? ¿Es un consenso?
¿Qué onda? Bueno, Cuando se dice, bueno, la ciencia dice... ¿Qué es que la ciencia ¿Qué es la ciencia? diga? ¿Quién dice que es la ciencia? Oh. Bueno, no es fácil, es una pregunta difícil. Bueno, primero hay sistemas científicos, nosotros tenemos nuestro propio sistema científico que se conforma por instituciones y universidades en las cuales, digamos, uno pasa por ejemplo, informes que tiene que entregar y publicaciones que tiene que hacer para que, bueno, uno pueda continuar en la carrera científica. En la ciencia, en mi rama, digamos, hablemos de ciencias naturales porque es lo que yo conozco. Digamos que en otras ramas es distinto, pero no las conozco porque, bueno, soy biólogo, qué sé yo. Y lo que suele suceder también, y que es otra de las grandes deudas que hablamos, que igual está buenísimo el sistema científico, está buenísimo ser científico. Amamos la ciencia, bancamos la ciencia tal cual, por eso hablamos de esto. Sí. Muchas veces lo que sucede es que hay un sistema de publicaciones conformado por multinacionales, por mega monstruos editoriales que definen qué se publica o qué no se publica. Y muchas veces parte importante del subsidio que uno tiene a la investigación lo tiene que utilizar en pagar esa publicación. Porque no es gratis publicar un trabajo. Digamos, uno cuando publica en una revista, son revistas que tienen factores de impacto y están reconocidas según un montón de cuentas, y eso dice cuán importante es ese trabajo. Para publicar en esas revistas hay que pasar por todo un sistema de evaluación, ¿no? Uno manda un trabajo y hay referees que van leyendo el trabajo y van preguntándote cosas, y bueno, después de todo un proceso, la revista acepta el trabajo. Muchas veces hay que pagar en ese momento, por ahí, miles de dólares, y ahí uno tiene su publicación, que esta es la ciencia, digamos. Esto es una publicación que, bueno, otros pueden citar, que se puede refutar todo lo que diga, todo lo que esté puesto en ese trabajo, digamos. Uno tiene que explicar exactamente qué hizo y cómo lo hizo para que cualquiera lo pueda replicar y eventualmente decir, che, no era así o no era por acá. Así que ese es otro tema interesante de nuestro sistema científico en este momento, que es, bueno, estamos regidos, sí, ¿no? Estamos regidos, sí. Por un sistema de publicaciones internacional con reglas que muchas veces no ponemos nosotros. Entonces, en las revistas más hegemónicas, estas que tienen un súper factor de impacto, estas revistas en las que todos sueñan publicar. Tipo Lancet. Tipo Lancet, tipo Science, tipo Lancet, Nature. Son las revistas súper hegemónicas que, bueno, publicar ahí, digamos, te haces famoso, viajas por todo el mundo, o sea, vas a un montón de congresos mostrando lo que hiciste, digamos. Para publicar ahí hay que tener resultados muy importantes y es hermoso tenerlos, pero bueno, para publicar ahí, digamos, uno publica con reglas que muchas veces que no ponemos nosotros. Nosotros estamos en un país con otras necesidades tal vez, y estamos jugando el juego de una revista inglesa, norteamericana, bueno, esto es lo que se acepta para publicar en esta revista según esta serie de técnicas que tenés que hacer, que muchas veces es carísimo hacerlas y eso también muchas veces nos pone en desventaja. Entonces, no es un sistema totalmente justo, claro. Es un buen sistema porque tiene todo este proceso de evaluación muy estricto que hace que, bueno, un paper en estas revistas vos lo crees y además lo podés refutar porque de nuevo está explicado cada cosa que se hizo. Pero bueno, no están hechos según nuestras reglas, las reglas de nuestra región, por ejemplo. Y nuestro sistema científico, en lo que más se basa para evaluarte, es en cuanto vos publicaste en estas revistas. O sea, es como un círculo vicioso. Es un círculo que vicioso. La gente se quede afuera. O sea, es confiable, no estamos hablando en términos de que sea cierto o no, de que alguien pague por publicar algo que no es cierto. No, seguro que no. Sino de quienes acceden. Totalmente, claro, para acceder a una publicación hay que, bueno, tener un nombre, tenés que tener, bueno, experimentos impresionantes. No, seguramente uno no paga por publicar, digamos, el pago es después de todo este proceso, claro. Y, digamos, es imposible. No puedes publicar una mentira aunque pagues. Hay algunos casos, pero son aislados, claro. y
y digamos, porque bueno, sí, uno puede mentir, puede decir, hice todos estos experimentos, me dieron de esta manera, te muestro fotos falsas y bueno, qué sé yo. Pero bueno, eso termina saliendo a la luz porque bueno, obviamente estás en un sistema donde otro investigadora puede decir, che, hiciste cualquiera porque repetí los experimentos y me dio todo distinto. Entonces, eso, tal vez el qué es ciencia y qué no, bueno, tal vez esa posibilidad de refutar de, bueno, esto yo hice exactamente esto y me dio exactamente esto. Lo publico acá. Vos venís, haces lo mismo y te da otra cosa, bueno, discutamos. Eso es, creo que la ciencia, que bueno, justamente no tiene verdades absolutas, porque bueno, yo hice esto, vos lo podés refutar y podemos ir así construyendo el conocimiento, si existe tal cosa como construir el conocimiento, digamos, ahí es como se va formando todo lo que sabemos, pero muchas veces con reglas que deberíamos o que tal vez está bueno discutir, hacerlas más justas para nosotros, que somos latinoamericanos, que nos cuesta, tenemos universidades increíbles y tenemos científicos y científicas increíbles que de todo el mundo quieren que vayan científicos argentinos, somos recontra respetados, un egresado de Argentina puede conseguir trabajo en cualquier lugar del mundo justamente porque tenemos una escuela impresionante, tenemos una academia impresionante y también los científicos argentinos y científicas argentinas también son buscados en todo el mundo. Pero bueno, también hay cosas que deberían mejorar. Bastante a ver bien. Si estoy como procesando toda la información. Todo eso que habló. No, pero digo, que vos tengas que, más allá de que esto tiene que poder ser comprobable lo que estás publicando, si vos tenés que pagar para acceder a publicar, más todo lo que estábamos hablando de que ya la carrera de por sí requiere tiempo y si requiere tiempo requiere dinero, podríamos inferir que quienes llegan, no solamente esto por una cuestión regional, hay que ver dentro de todos esos, dentro de toda esa comunidad científica que puede publicar cuántos latinoamericanos hay, cuántas mujeres hay, cuántos no binarios hay, bueno, demás. Pero digo, eso influye en los temas de los que se publica, es decir, que no sé. Hablemos sin saber, abro un gran paraguas, pero qué sé yo, que investigaciones en África que no lleguen porque porque no tenés ahí el mismo recurso, las mismas oportunidades como para que se avance en esos temas, no sé, también pienso en VIH, como... Seguro, nosotros tenemos problemáticas, por ejemplo, tenemos virus que solo circulan en nuestro país, por ejemplo, hay un virus que solo circula en Argentina, el virus Junín, es un virus que hay virus similares en algunos países de la región que son diferentes y específicos de cada región. Entonces, bueno, ¿qué le importa a una revista inglesa un virus que solo circula en Argentina? Entonces, por eso es necesario que haya una investigación fuerte, un sistema científico bien fuerte nacional. Y sí, muchas veces es difícil, trabajando en temas no hegemónicos, por así decirlo, llegar a esas revistas. Pero bueno, igualmente eso que hay que pagar para publicar, no es que lo pone cada investigador o investigadora. Claro. Se pone de algún subsidio que tengas, que te otorga el Estado o la universidad o de donde lo tengas. Entonces, bueno, pero de todos modos sí nos cuesta y además nos representa mucho en esos subsidios. Una publicación paga nos representa un gran parte del subsidio, que además suelen ser para insumos que están en dólares y suele ser caro para nosotros comprarlos. Entonces, bueno, muchas veces estas reglas del juego son particularmente injustas con nuestra región, de nuevo teniendo nosotros un sistema científico espectacular con científicos y científicas que son requeridos en todas partes del mundo. Yo tenía esta pregunta que, confieso, la escuché al final de un documental y dije, wow, qué buena pregunta, y capaz no es tan buena, pero solamente lo sabré cuando le pregunte a Carla. No. Digo, en algún momento todavía sigue permaneciendo, ¿no? Esto de que la religión ha condicionado tanto el avance científico y es como, bueno, este gatekeeper que tipo no dejó avanzar la ciencia durante cientos y cientos de años. La pregunta es, ¿el mercado se ha convertido en eso que la religión era la ciencia o sigue siendo en su momento?
como este factor de condicionamiento, de que si tenés que tener plata para poder publicar y para poder ser científico, necesitas tiempo, y todo esto que venimos hablando, digo, ¿qué pasa cuando las empresas... las estoy demonizando quizás un poquito, solamente un poquito. Pero se lo remerecen. Digo, ¿qué pasa cuando meten como sus propios abogados, sus propios científicos y empiezan a torcer investigaciones Sí. usando el método científico, digamos? Pienso, no les fue muy bien, ¿no? Pero igual no les fue muy bien, la gente sigue fumando. Pero cuando las tabacaleras querían como comprobar que mi producto no es cancerígeno. O bueno, es cancerígeno, pero bueno, no tanto, vamos viendo. Eso, ¿qué pasa con el mercado frente a lo que en algún momento era la religión, el daño que hacía en el avance científico? Periodista que hace preguntas largas. Yo ya sé, chicos, perfecto. me lo tengo que sacar. Ese seguí así, no cambies nunca. Bueno, obviamente, mira, por ejemplo, hay enfermedades, de nuevo, yo trabajo con patógenos, así que siempre me lo llevo para las enfermedades, pero hay problemáticas que tienen que ver con patógenos que tal vez el avance es muy lento respecto a otras patologías o a otras áreas de la salud que sí, digamos, sí pueden generar mucha plata a una multinacional, por ejemplo. Y si pensamos, por ejemplo, en las vacunas, uno dice, las vacunas son, se suele decir, las vacunas son negocios de los laboratorios, por ejemplo. Y es mentira, digamos, mentira. No, realmente hasta la pandemia que prometimos no hablar de ella, pero ya la nombramos 2 veces, hasta ese momento, realmente a las multinacionales les importaba poco las vacunas, porque suelen ser baratas, suelen terminar con el problema, ¿no? Entonces, si se termina el problema, se termina el negocio. Entonces, en muchas problemáticas, por ejemplo, bueno, en ciertos virus que tenemos en ciertas partes del mundo, no hegemónicas nuevamente, o en el sur, hay muchísima menos investigación de la que debería haber, creo yo, si comparamos con otras problemáticas tal vez de países más grandes. Y ese es el mercado metiéndose, sin duda. Yo siempre digo... ¿cuánto si todas las multinacionales farmacéuticas se ponen a tratar de sacarnos de encima la malaria, que es una enfermedad de la que hablamos en Fiebre, que sigue matando gente? Mueren 500.000 personas de malaria por año. Es un parásito complicado, pero lo conocemos desde hace miles de años realmente. Si todas las industrias farmacéuticas se pusieran a trabajar contra la malaria, yo creo que en 10 minutos tenemos, no en 10 minutos, pero en un tiempo corto tenemos una solución impresionante contra esta enfermedad terrible que suele afectar por ejemplo, a países africanos donde no hay tanto interés por estas mega multinacionales. ¿Estamos demonizando las empresas? Puede ser. Entonces creo que ese es el mercado metiéndose y eso se ve en la desigualdad con la que tratamos problemas de países ricos y problemas de países pobres, y muchas veces esas problemáticas se tratan científicamente. Estamos hablando de, por ejemplo, medicina o vacunas. No está repartido justo entre los problemas de los países, de unos países y otros países. Hasta que, obviamente, bueno, hubo una pandemia que afectó a miles de millones de personas, y ahí sí la vacuna terminó siendo el bien, tal vez geopolítico más preciado. Entonces ahí sí, digamos, estos monstruos multinacionales sí se empezaron a preocupar por tener una vacuna. Y de hecho, mirá lo rápido que lo hicimos. En un año había muchos candidatos vacunales espectaculares, soñados. Entonces, viste que se podía. Yo creo que si decimos, bueno, posta, basta de malaria, no puede ser que se mueran 500.000 personas por año de una enfermedad que es una vergüenza como humanidad que en el 2021 sigamos teniendo. Y eso es en parte del mercado. También hay otras, por ejemplo, nos cuesta mucho erradicar la polio, otro capítulo de Fiebre, donde también hay países que la religión les impide vacunarse. Entonces, bueno, son países donde sigue habiendo circulación de polio, una enfermedad que también deberíamos haber erradicado, porque tenemos desde los 50 vacunas impresionantes. Y también, bueno...
El caso del sarampión es otra cuestión que deberíamos haber erradicado. Y bueno, también movimientos antivacunas. Es una enfermedad particularmente contagiosa y eso, digamos, si baja el porcentaje de protección en la población, empiezan a haber brotes porque estamos hablando de una enfermedad muy contagiosa. Eso no sería el mercado, pero sí yo creo en esta preferencia por tratar problemas de países hegemónicos y no hegemónicos. Ahí está el mercado y creo que hace muchísimo daño. Yo pienso mucho en el fin del mundo, todo el tiempo. Un poco porque vengo de un ámbito religioso que medio que me traumó con el apocalipsis, pero ya me estoy sacando eso. Bien. Pero pienso mucho en relación con la maternidad, además de que no tengo demasiadas ganas de engendrar ni de maternar un ser humano. También pienso como a qué mundo lo estoy trayendo, a la criatura y todo eso. Y esto... generalmente lo hablo más con mujeres cis, y estoy como empezando a abrir un poco la pregunta también a las masculinidades, a ver qué piensan. Y quiero avisar, esto es importante decirlo, yo a Carva le pregunté si yo le podía hacer esta pregunta antes, porque esto no se pregunta así como, che, ¿qué pensás de la paternidad? ¿Te gustaría ser padre? No se le pregunta a la gente porque puede haber cosas del otro lado que el otro no quiere responder, así que esto estaba pautado desde un principio. Carva, ¿te gustaría ser padre? ¿Qué pensás de la paternidad? Bien, por ahora no. Bueno, siendo varón, tengo una ventana más amplia, ¿no? Para paternar, digamos, ¿no? Creo. Y trabajé en una clínica de fertilidad, así que más o menos conozco el tema. Sí, trabajaba aparte en la parte masculina, trabajaba con semen. Hace poco volví a contar esto. Con semen. Sí, entonces, no sé por qué. ¿Cómo lo llevás para ese lado? Este va a ser el clip. ¿Por qué? Bueno, así que, digamos, es algo que me pregunto, que por ahora no, que también me pregunto esto que decís de... Mirá el mundo, mirá cómo se está descongelando todo. A un mundo vas a traer una persona que se está descongelando todo. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que me pregunto, cosas que no tengo resueltas, pero sé que por ahora no. Y creo que también pienso en el fin del mundo. Pero no sé. Aparte, sí, como siendo del palo de la ciencia, ¿pensás como en un futuro medio Mad Max? Onda, todo es desierto, como... ¿Realmente qué pensás de como las próximas décadas? Bueno, no soy optimista con eso y no creo que tengamos un futuro totalmente apocalíptico, pero sí temo, y espero que no, pero temo, que sea un mundo más injusto. Porque siento que si qué sé yo, si falta el agua en el mundo, bueno, es obvio lo que va a pasar. Países hegemónicos van a tener el agua acumulada y usé la palabra hegemónico 100.000 veces, no sé por qué. Pero países poderosos van a tener el agua y países pobres o en vías de desarrollo les va a faltar el agua, digamos. Digamos, creo que a lo que nos puede llevar, y lo que temo también de una crisis climática, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, y tenemos otros también, creo que nos llevan sin duda a un mundo más injusto. Y por otro lado también tenemos problemas con... los patógenos. Yo siempre dije, los patógenos son los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Siempre dije eso y siempre me decían, tuve que contar la historia de la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, que diezmó la población, que hizo que cambiara la forma en la que es la ciudad de Buenos Aires, digamos, cambiaron, la gente del sur abandonaba las casas y bueno, todo lo que pasó con esa epidemia terrible de 1870, tuve que contar esa historia para que digan, puede ser que los patógenos cambien un poco las cosas, y después vino una pandemia y bueno, ahora creo que me creen más. Carva teniendo razón desde el principio de los tiempos, por favor. Esto lo hice yo para tener razón, porque para mí lo más importante, no, mentira. ¡Qué bien! Excelente. Y además tenemos otros problemas justamente con los patógenos. Digamos. Creo que tenemos una crisis climática indudable y complejísima. Y por otro lado tenemos problemas con los patógenos, digamos. Estamos también, y muchos están relacionados, ¿no? Digamos, sacar...
deforestar nos cambia las reglas de juego en nuestra convivencia con mosquitos, por ejemplo, y eso nos trae brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos. Y otras cosas. También tenemos, por ejemplo, grandes problemas con bacterias que resisten antibióticos. Y digamos, siento que tenemos el futuro la tenemos bastante difícil porque tenemos bastantes problemas, bastantes frentes. Pero no creo en un futuro totalmente apocalíptico. Sí creo que tenemos que trabajar para no tener un futuro más desigual, que creo que es a donde nos va a llevar cualquiera de estas crisis. Creo que nos llevan a más desigualdad, y eso es lo que... Sí, yo pienso algo parecido, que es que lo más apocalíptico es que todo siga igual. Sí. Porque si sigue igual, es, bueno, o sea, sigue igual de cómo venimos, y venimos en la mierda. O sea, que sigue, ¿pensás en la vejez? Sí, todo el tiempo. Realmente yo tengo muchas ganas de envejecer. Yo sería viejita ya. Ajá. El tema es que me da un poco de miedo como el sistema previsional, la vivienda, el tema. Pero no tengo drama con la vejez. El tema es, yo siempre digo, me aterra envejecer en este mundo que no sé qué nos espera cuando seamos viejitos. O sea, que mucha hostilidad. Tipo, prefiero morirme antes. Sí, pienso en la vejez. Y sí, me preocupa. Sí, es un tema que me preocupa, sí. Y acá es cuando lloramos. Tenía que pasar. Carva, muchísimas gracias. ¿La pasaste bien? Espectacular. Bueno. Gracias a vos. Me encanta todo lo que haces. Soy fan tuyo desde hace mucho. Yo también. Bueno, este programa no tiene final. El final es cuando yo hago así y aplaudo para poder editarlo después. Claro. Te agradezco mucho, Ari, que estás del otro lado acompañándome firmes con todo el pueblo.